Bueno, llegamos al momento de la clausura. Agradecer simplemente a todas las personas que habéis participado en los 2 días de las jornadas y también a todas las personas que han pasado por esta mesa. Y bueno, sin más dilación, pues contamos con la viceconsejera de Políticas Sociales, Lidia Milibia, para hacer clausura. Bueno, eguardion guztioi, eta Miguelek esate zuen bezala, jardunaldi hauen bukaera iritsi gara, ostiral eguardia da, eta laburra izaten saiatuko naiz, nola ez. Uste dut, bi egun emankorrak izan direla, bakarri dauden adin txikiko eta gazte atzerritarren inguruan, hainbat idea, hainbat behar, proiektu, zailtasun, azaldu dira eta ikuspuntu desberdinetatikan jorratu dira gainera. Ha quedado claro que los movimientos migratorios representan una cuestión que requiere no solo de una respuesta europea, también una respuesta estatal, regional y municipal. La globalización, por un lado, y las injusticias y desigualdades, por otro, generan procesos migratorios que nos afectan a todos los niveles competenciales. Hoy, dentro de los movimientos migratorios, se entremezclan realidades diferentes. Ya no solo hablamos de solicitantes de asilo, de protección internacional, hablamos de migrantes en tránsito que se quedan, gente que vuelve, bueno, y como no, hablamos de los menores extranjeros no acompañados y de los jóvenes extranjeros no acompañados, o mejor, menores migrantes no acompañados, como decía ayer Violeta. Ayer los representantes de las diputaciones forales nos hablaron de la fuerte presión de llegadas de menores que están soportando en los últimos años y sobre las dificultades reales para hacer frente a esta situación. En la actualidad tenemos en Euskadi en torno a 1.000 menores extranjeros no acompañados y entre los años 2015 y 2018 el contingente en el conjunto de la comunidad autónoma vasca se ha triplicado. Además, este crecimiento ha sido más intenso, si cabe, en Vizcaya. Aunque también es verdad que este año las llegadas de menores migrantes no acompañados se ha reducido considerablemente. Asistimos con preocupación, y así lo hemos trasladado al Gobierno de España, el hecho de que 4 comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Melilla y País Vasco se hacen cargo del 70-80% de todos los menores que llegan al Estado. Y por ello, en nuestra opinión, está claro que aunque ya hacemos, algo más debemos de impulsar. Ante esta realidad, las instituciones vascas y las entidades sociales hemos creado en Euskadi, incluso más allá de nuestras competencias que se comentaba aquí, un sistema de respuesta ordenado y solidario a los fenómenos migratorios. Este sistema, desde luego, no es ni perfecto ni está acabado, pero trata de ofrecer una respuesta a una realidad que es cambiante continuamente. Este sistema viene recogido en el documento Adecuación de la Estrategia del Gobierno vasco para una respuesta integral ante los nuevos retos migratorios, que es de septiembre del año 2018. Y en concreto voy a centrarme en la propuesta SHARE, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis, que estamos impulsando en el ámbito europeo y también a nivel del Estado entre las diferentes comunidades autónomas. La propuesta SHARE consiste en acordar una clave de distribución territorial del esfuerzo de acogida e inclusión de migrantes en situación de mayor vulnerabilidad. La sugerencia que hacemos desde el Gobierno vasco basa esta fórmula en 3 parámetros: en los ingresos fiscales, o bien renta media disponible o PIB per cápita, con un peso de un 50% de la fórmula; la población, con una incidencia del 30%, y el índice de desempleo con una incidencia de un 20%. Lógicamente, esta propuesta es abierta. Su planteamiento, sus parámetros o la incidencia porcentual que valoramos está abierta y nosotros esta fórmula la recogimos de la fórmula Conisten, que en su día Alemania utilizó para el reparto de refugiados sirios entre sus diferentes Länders. En aquella ocasión, la fórmula utilizada fue solamente entre ingresos fiscales con 2/3 del peso y la población 1/3 del peso. Tras la valoración de aquella fórmula, se decidió que era muy importante tener en cuenta la parte de desempleo, porque al final lo que todos buscamos es la inclusión sociolaboral de las personas acogidas, con lo cual hemos
intentado mejorar esa fórmula, pero como decía, fórmula abierta a posibles modificaciones. En este momento, dentro de la propuesta SHER, a nivel del Estado, se han adherido la Comunidad Foral de Navarra, el Gobierno de Canarias, el de Melilla, el de Cataluña, y también a nivel europeo, estuvimos en Bruselas, se ha adherido Nueva Aquitania, una comunidad ática que está en Grecia y la mancomunidad de Iparralde. ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante? Pues precisamente en ese deseo que tenemos de que sea una propuesta que cuente con el mayor consenso posible, el lehendakari Iñigo Urkullu explicó también en el Vaticano en agosto la propuesta SHER. El Vaticano ha mostrado su interés y está dispuesto a trabajar conjuntamente esta fórmula de acogida. Además, hemos presentado SHER también al Estado, ¿no?, a la Secretaría de Estado de Migración, y tenemos la intención de convocar otra vez reunión con las comunidades autónomas para volver a presentar la propuesta para recabar más adhesiones. Finalmente, también queremos volver a Bruselas para presentar ante las nuevas autoridades de la Unión Europea la propuesta y presentarla ante los gobiernos subestatales que en la primera reunión no pudieron estar. El objetivo está claro: disponer los recursos necesarios para ofrecer una respuesta compartida, equitativa y adecuada al cumplimiento del principio de interés superior del menor. Así, en materia de Decía que así, en materia de MENAS, hemos propuesto, entre otras, al Gobierno español las siguientes acciones: promover acuerdos con los países de procedencia en materia de formación profesional, proyectos de cooperación o de retorno de familia, que esta mañana Paul os habrá comentado; promover una clave de reparto equitativo del esfuerzo en la respuesta a dichos menores entre las comunidades autónomas, la propuesta SHER que acabo de comentar; armonizar las herramientas normativas que han de establecer los estándares en los servicios de acogida e integración de los menores. Mientras, en Euskadi, el Gobierno vasco se compromete a una serie de iniciativas que ya están puestas en marcha, como son las siguientes: el apoyo a las diputaciones forales en la respuesta a los menores extranjeros no acompañados. Se ha creado una mesa de trabajo interdepartamental e interinstitucional en la que todos trabajamos de manera coordinada en torno al ámbito MENAS y GENAS. Se ha puesto en marcha un proyecto ambicioso de inclusión sociolaboral que explicó ayer la consejera Beatriz Artolazabal, con una duración de 2 años para chavales entre 16 y 25 años, buscando un certificado de profesionalidad, buscando una inserción sociolaboral. Participamos en la mesa de trabajo constituida a nivel estatal para trabajar un nuevo modelo de atención a los menores. Vamos a impulsar proyectos de codesarrollo en los países de procedencia de los menores que evite que los menores tengan que abandonar sus familias si es eso lo que quieren evitar. Las instituciones vascas trabajamos en la Comisión Asesora 2 para la colaboración con las comunidades islámicas de Euskadi, y allí, de manera colaborativa, estamos llevando adelante diferentes iniciativas, entre las que destacaría el acogimiento familiar de menores por las familias de origen magrebí, cuestión que se comentó ayer también, con todas las dificultades que pueda tener, pero cuestión que queremos impulsar. Y somos sinceros, la innovación no es sencilla en este campo. Es cierto que es el número el que condiciona la gestión en muchos casos. Un número reducido es gestionable, pero el crecimiento experimentado estos años anticipa una tendencia de contingentes que requerirán unos medios hoy por hoy inexistentes y de difícil implementación a medio plazo. Sobre este volumen, el objetivo es doble: cómo abordar la acogida y formación de los menores y cómo facilitar la inserción sociolaboral de los jóvenes. Una probable inserción laboral exitosa y voluminosa podría simplificar toda esta reflexión, pero en todo caso harán falta dispositivos experimentales de emancipación juvenil, cuestión que se comentaba también esta mañana. Dispositivos de baja intensidad y cuya forma definitiva debe basarse en conocimiento experto y en experimentación de modelos como los que hemos escuchado en la mesa precedente, modelos de colaboración público-privada en la que tenemos que incidir. De cara a una solución real, hace falta que estos modelos, con sus especificidades locales, se implementen tanto en el territorio vasco como en el resto de autonomías,
porque a día de hoy parece claro que el factor tractor ante los MENAS depende en parte de los dispositivos y modelos de atención que ya están en funcionamiento, modelos que se puedan extender a otras comunidades para que todos podamos atender de la manera adecuada y tal como se merecen las personas que lleguen a nuestro territorio. En suma, se trata de crear instalaciones flexibles, líquidas, de estructura sumamente revisable y modificable, y de que todas las autonomías lo hagan igual de bien, sin zonas de sombras que repercutan negativamente en las partes o las zonas limítrofes. Los dispositivos requieren contemplar 3 dimensiones básicas: sistema educativo y formativo, servicios residenciales y de alojamiento y acompañamiento, y orientación hacia la emancipación. Los ejes de referencia en el proceso de incorporación-emancipación son la formación, la vivienda y el ámbito laboral, no son los servicios sociales. También de esto hablamos ayer. La política de GENAS requiere de un liderazgo que también se ha reclamado en la mesa anterior. Un liderazgo claro multinivel, también en cascada, desde el Gobierno central a las autonomías y de estos también a las entidades locales y a las entidades forales. Son precisos los direccionamientos claros y eficaces para que la gestión del continuum MENAS-GENAS no sea un campo de experimentación acéfalo. Liderar supone coordinar, modelizar experiencias, descentralizar la gobernanza y ordenar su tratamiento. En la gestión de los menores y jóvenes no acompañados se debe requerir la colaboración y responsabilidad de las comunidades originarias de los menores, lo que implica establecer lógicas comunitarias y de apoyo hacia los jóvenes por parte de todo el tercer sector y del asociacionismo local, pero también de las comunidades magrebís, así como de la experimentación para su acogida en familias, que lo comentaba antes, y procesos de mentoría por parte del voluntariado local y magrebí. Las buenas prácticas pueden ser muy favorecedoras en esta cuestión. En estas ideas estamos trabajando de manera coordinada en las instituciones vascas, buscando identificar las prioridades para intervenir de manera adecuada en el colectivo de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, cada una desde su ámbito competencial, pero todas ellas coordinadas. Las conclusiones que saquemos, aquí tenemos representantes de los 3 niveles, las conclusiones que saquemos entre todos nosotros, entre el tercer sector y las instituciones, desde luego de estos 2 días que creo que han sido intensos pero muy fructíferos, pues nos servirán, estoy segura, para acertar en los diseños de los programas futuros. Bukatzeko, mila esker biltzeni, mila esker ikuspegiri, jardunaldi hauek antolatzeagaitik eta nola ez zue guztioi hemen egoteagaitik eta zuen aportazioagaitik. Mila esker. Me estáis diciendo aquí que este buitre.